Ahora sí, amigos, bienvenidos. Bueno, antes de comenzar y poderles compartir esta información, quiero hacer un pequeño disclaimer, ¿ok? Decirles de que la información proporcionada es únicamente con fines educativos e informativos, ¿verdad? Y no constituye asesoramiento financiero o asesoramiento de inversión. Y una de las cosas que a mí me gusta siempre decirle a todos los estudiantes, familia, amigos, es que los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Así que dicho esto, ahora sí quiero compartirles alguna información y quiero que, bueno, hablemos un poquito de lo que es los datos económicos para el día miércoles, que tiene mucho que ver con lo que son el oro, los índices y sobre todo también con lo que tiene que ver el mundo de criptomonedas. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que actualmente está sucediendo o qué es lo que está pasando en estos momentos? Por ejemplo, los datos del CPI, ¿verdad? Nos van a ayudar a nosotros a tener una mejor visión o tener algo más claro de lo que el mercado quiere hacer. Por ejemplo, se dice que los puntos de interés todavía los pueden seguir aumentando, pero no sabemos nosotros cuándo pueda pasar eso, ¿verdad? Ahora, el hecho de que hagan una pausa, o sea, o por ejemplo que los números empiezan a salir prácticamente en even, normalmente si hacen una pausa, eso tiende a ser algo, vamos a decirlo como eh, eh, algo que hace que los índices vayan hacia la alza, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, hay muchos factores, amigos, que lógicamente lo vamos a estudiar también, pero hablando de lo que es la subida de tipos de interés, tiene que también ver mucho con bueno, de por sí va de la mano con lo que son los créditos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los créditos, el hecho de subir tipos de interés, eso tiene un efecto, ¿ok? Va a tener un efecto en, o va alineado o va en sí es como una cadena donde afecta a toda la economía, por decirlo así, ¿verdad? Pero el hecho de que pausen o que no sean tan claros, por decirlo así, con el hecho de decir si lo van a subir o no, pero con simplemente el hecho de que los pausen, eso hace que los índices tiendan a ir hacia arriba, ¿verdad? Entonces, consideren esto, lo que les digo, ¿por qué? Porque si nosotros miramos, empezamos a ver de que todavía hablan con dudas o los están pausando o no dicen qué va a pasar, pero tampoco dicen que los van a, o sea, cosas así que prácticamente es como que los están pausando. Entonces, eso tendría un efecto en los índices y probablemente esto iría hacia arriba. Y por ejemplo, miren, si nosotros vemos el US 30, el día de ahora ha terminado con una fuerza alcista. Entonces, esos datos que puedan estar saliendo, les digo esto para que le den seguimiento si ustedes quieran, esos datos que puedan estar saliendo, nosotros, esto pueda, no sé, pueda caer hasta acá, ¿verdad? E incluso pueda caer hasta acá y luego prácticamente tener una subida, ¿verdad? Hasta por esas zonas. Entonces, hay que estar pendiente también, como les digo, con esos datos económicos porque nos van a ayudar mucho. Y si los pausan o no dicen nada claro, etcétera, etcétera, entonces eso probablemente iría, ¿verdad? Los índices serían a la alza, ¿ok? Ahora sí, pasémonos a lo que es al mundo de criptomonedas. Hablando de lo que es Bitcoin,
amigos, familia, esto también tiene mucho que ver con el mercado, el mundo cripto. Pero antes de meterme a esto, quiero decirles, por ejemplo, de que nosotros, ahorita que estamos ya previos a posiblemente a un movimiento alcista, hay que tener mucho cuidado con todo lo que está pasando, ¿verdad? Por ejemplo, miren esto. ¿Y por qué les digo? Porque realmente nosotros hay que empezar a invertir en proyectos que sí tienen un futuro, en proyectos que sí resuelven un problema. Por ejemplo, mírenme esto, porque yo una de las cosas que les quiero enseñar y quiero que aprendamos a través del tiempo es que al final de cuentas las noticias simplemente son rumores. Saben, realmente las noticias de alto impacto son como, vamos a decir así, los datos de desempleo, el CPI, cuando habla todo lo que tiene que ver con la Fed, esas sí son noticias. Pero sí hay noticias y muchas veces el problema de la gente es que le pone mucha atención a esos rumores, porque al final de cuentas yo los llamo rumores. ¿Y a qué me refiero con esto? Miren, por ejemplo, les quiero explicar esto porque realmente no hay que caer nosotros en eso. Miren, por ejemplo, hablemos nosotros, y yo no estoy hablando mal de ningún mercado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿por qué lo único que quiero es que comparemos esto con cómo realmente es un dato económico es importante hay noticias que simplemente son rumores. Miren, por ejemplo, si nosotros nos vamos a las noticias, el 9, o sea, prácticamente ayer, si no me equivoco, sale una noticia de este meme coin, ¿verdad? Que dice que Shiba al alza tras anuncios sobre la red propia de Shiba Inu. Dice, es probable que liberemos a Shibarium en la blockchain, pero miren este dato, es probable. Cuando dicen es probable, o sea, miren el tema cómo se titula, ¿verdad? Pero miren, yo quiero que empecemos nosotros a ver estos datos, porque ¿por qué les explico esto, amigos? Porque mucha gente cae en esta trampa. Mucha gente se deja llevar por esos rumores que en verdad no son reales. Es que miren, por ejemplo, como se decía o se ha dicho también que el peer, y eso lo dije yo en una clase, creo la semana pasada, que se ha venido diciendo que el peer-to-peer se va, o salió un comunicado también que va a desaparecer. Y eso no es posible. Si eso hubiesen querido hacer, lo hubiesen hecho desde el 2002 o 2004, yo creo, ¿verdad? Y si eso hubiese pasado, hoy en día no tuviéramos nosotros el acceso a Netflix, hoy en día no tuviéramos nosotros el acceso, por ejemplo, a Spotify, o sea, y realmente es algo que desde mi punto de vista no va a pasar, ¿verdad? No va a pasar. Dice, ¿cómo puede afectar el mercado cripto el ingreso de más instituciones como BlackRock y otras cuentas? Bueno, eso sería como algo negativo, perdón, algo positivo para todo el criptomercado, ¿verdad? Lo cual le empezara a dar un valor único a Bitcoin, ¿ok? Pero al final de cuentas, lo que quiero que entendamos, amigos, es de que eso simplemente son rumores que lo van, o sea, miren, por ejemplo, que lo van a hacer, que lo van a aceptar, que se va a aprobar, pero hasta que no se apruebe, o sea, no es algo que está garantizado, ¿verdad? Ahora,
y eso les quiero hablar un poquito con respecto a lo que es el gráfico de Bitcoin, pero ante los rumores que existen, yo quiero que entendamos algo. Miren, porque dicen que tras el anuncio que hizo, ¿verdad? Se va a la alza. Ahora, si nosotros vamos a ver cuál es la alza que tuvo, porque la noticia fue el día 23, el día, 9, ahí está. ¿Y cuál fue la alza que tuvo? La pueden ver ustedes porque yo no la puedo ver. O sea, cuando a mí me hablan de que esto fue una alza es porque hizo este movimiento, ¿no? Un movimiento natural. Pero yo no veo ninguna. ¿Ustedes ven una alza ahí? Por favor, si la ven, díganme. Bueno, díganme sí o no. ¿Ustedes la ven? Yo no la veo. ¿Y saben qué es lo que hacen con ese tipo de noticias? A que la gente se empiece a meter al mercado. Pero miren cómo se contradice la noticia con lo que es el gráfico, porque realmente no se ve una alza. Es más, si nosotros consideramos esto sigue siendo bajista. Y yo lo he mencionado de que, o sea, cuando esto se disparó, mucha gente compró acá y acá hay mucha liquidez. Y si hay una cierta cantidad de personas que manejan o que tienen el poder de mover el precio eh, en estas monedas, em, si hay una cierta cantidad que tiene más del 70%, 60%, si ya están en este punto, ¿qué es lo más probable que van a hacer? Si saben ellos que aquí hay muchísimo dinero acumulado y que realmente no ha sido sacado. Entonces, lo más probable, amigos, es que van a ir por ese dinero. Exactamente, es verdad lo que dice Javier. Em, pero realmente, o sea, eso yo lo veo incluso hacia abajo, ¿verdad? O sea, pero que diga la noticia de que se fue a la alza, o sea, yo no veo un movimiento, o sea, yo no estoy viendo un movimiento así. Si eso sí fuera algo, ¿no? Que disparó el precio. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto, amigos? Que tengamos mucho cuidado con las noticias, con esos rumores. Al final simplemente son rumores, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender a no caer a ese tipo de engaños o a esas trampas. ¿Ok? Entonces, ahora sí, miren, para las personas que me siguen, por ejemplo, en TradingView, yo les he dejado los próximos movimientos de Bitcoin, ¿verdad? Y los pueden ir a ver ustedes ahí. Ahí están. Ahora, hablemos, sí, de lo que es Bitcoin. Miren, por ejemplo, yo les voy a decir desde mi punto de vista qué es o lo que vamos a estar esperando, ¿verdad? Ojo, como les digo, esto no es, porque yo sé que aquí hay personas que no sé, de que no realmente eh, lo puedan ver como una oportunidad ahorita, pero sinceramente lo que les quiero decir son simplemente proyecciones, ¿verdad? Lo que nosotros sí sabemos es de que estamos cerca a unos cuantos meses de entrar al próximo movimiento alcista, pero realmente el tiempo no lo sabemos. Pero hay algo que yo sí les quiero compartir, amigos, y es que, por ejemplo, aquí en ese movimiento nadie entra. Cuando tú tienes, por ejemplo, hablando de lo que es Bitcoin, cuando tú tienes una toma, de liquidez, en este caso, hablando de este punto, ¿verdad? Hay mucha gente que comete el error que como ya ha roto,
la gente quiere ahora entrar a compra. Y ese es el peor error que tú puedes cometer. Porque en los mercados y especialmente en el mundo de criptos, si hay algo que existe mucho es la manipulación, la especulación. Miren, por ejemplo, la especulación, porque esto es pura especulación, ¿ok? Y luego viene la manipulación. Nosotros sabemos que en el mercado cripto o en general en todos los mercados, el mercado se mueve por oferta y demanda. Pero en el mundo cripto, aparte de que los precios o el mercado se mueve por oferta y demanda, también se mueve mucho por especulación y también por manipulación, ¿verdad? ¿Cómo me encuentran en TradingView? Aníbal Post, aquí está. ¿Dónde está? Acá está. Me van a encontrar como Aníbal Post. Y hay una de las cosas que yo les digo, amigos, porque si ustedes van a la historia, bueno, yo, por ejemplo, hacía, por ejemplo, de lo que es cuando Bitcoin, déjenme ver dónde está. Miren, cuando Bitcoin, antes de la pandemia, ¿verdad? Ese es el análisis técnico que yo tenía y yo decía que Bitcoin iba a caer entre los 5,000 a los 3,000 dólares y mucha gente no lo creyó. ¿Y qué es lo que pasó? Y luego para dispararse a los 20,000, 25,000. Y miren qué es lo que pasó. Bitcoin cae prácticamente a los 4,000 dólares y luego se dispara. Y esto fue el 17 de enero del 2020. Y luego, después de eso, hicimos otra proyección. Ya cuando el precio había llegado a esas zonas y había alcanzado los 25 y 30,000 dólares, que era mi objetivo, en ese tiempo, el 27 de diciembre del 2020, yo hacía la siguiente proyección, que Bitcoin iba a llegar. Yo quiero que ustedes se visualicen, yo quiero que ustedes vean esto, porque miren, nosotros, amigos, familia, nosotros, y yo quiero que lo entiendan, nosotros tenemos que ver esto, o sea, de nada sirve, amigos, ver cuando ya pasó. Eso no nos sirve a nosotros y no nos da ningún beneficio. Pero, ¿por qué les enseño esto? Porque a través de esto, yo quiero que ustedes visualicen lo que probablemente estamos a punto de vivir nuevamente, ¿verdad? Y ahora, como yo les digo, amigos, ahora que gracias a Dios estamos aquí, ahora, o sea, podemos, entre todos, podemos ir para esos mismos objetivos, ¿verdad? Entonces, miren, por ejemplo, el 27 de diciembre del 2020, yo estaba proyectando a Bitcoin. De hecho, TradingView bueno, gracias que no me bloqueó, pero sí me mandó un mensaje porque yo mi perfil lo tengo en inglés y siempre hago las publicaciones en español y como que ellos lo ven como algo que no es adecuado, como que uno rompe las reglas. Pero yo lo decía acá en el comentario, potencial estructural alcista, zonas que pueda alcanzar entre los 50 y los 60,000 dólares. Y si nosotros le damos a este movimiento, el precio exactamente llega e incluso llegó casi a los 69,000, a los 69,000 dólares, ¿verdad? Entonces, luego, ¿por qué les digo esto, amigos? ¿Por qué les digo esto? Porque después de eso, y aquí es cuando viene la importancia de tener un mentor, aquí es cuando viene la importancia de estudiar, de saber realmente qué es lo que pueda pasar. Porque miren, por ejemplo, y yo esto lo explicaba, no sé a dónde se quedó ese video, yo creo que está en YouTube, no sé, lo voy a buscar, pero hay una razón por la cual Bitcoin iba a caer, porque por historia, Bitcoin en ese movimiento que hizo, a pesar que llegó a los 60, casi a los, como a los 68, 69,
no alcanzó el porcentaje que tenía que alcanzar a través de la historia en cada movimiento que Bitcoin genera. Y a través de eso, si no lo alcanza, lógicamente tendría que tener tenía que tener un retorno profundo, ¿verdad? Entonces, en mayo del 2000, en mayo del 2020, el mayo 12 del 2021, yo volví a hacer otra actualización, ¿verdad? Ya cuando habíamos alcanzado los objetivos, y yo estaba diciendo de que estábamos ante una proyección fundamentada a que existe la probabilidad de ver a BTC en precios de 15,000 y 11,000 dólares para después recuperarse y alcanzar máximos históricos. Escuchen bien lo que dice el mensaje y escuchen bien lo que hoy en día, hoy les quiero compartir para que ustedes tengan la visión de lo que estamos hablando. Y no digo que así va a ser, pero la mayor probabilidad de que eso pase sí existe, ¿verdad? Entonces, aquí viene el poder, aquí viene el poder del conocimiento, el poder de la educación, el poder de dedicarte a estudiar. Porque hay mucha gente que no quiere invertir en su educación, en su información, y terminan perdiendo muchísimo más dinero por falta de lo mismo, por falta de información, por falta de educación. Yo no sé si ustedes conocen personas, pero yo conozco mucha gente que se le hace muy caro invertir en su educación, en su formación, en el conocimiento, y terminan invirtiendo, terminan regalándole dinero a gente en Instagram, a spam y lo que sea, y terminan perdiendo más dinero. Entonces nosotros tenemos que aprender, amigos, realmente a actuar de una forma diferente. Si hay algo que te va a dar riqueza a largo plazo, ojo, a largo plazo, o incluso puede ser a mediano plazo, pero si hay algo que te va a dar riqueza, va a ser el conocimiento y la educación que tú adquieras. Entonces, mucha gente empezó, y es lo que yo les digo, amigos, por eso hoy en día nosotros tenemos que hacer énfasis de esto para toda aquella persona que en realidad quiere invertir en este mundo, hoy empiece a conocer, porque van a querer venir a conocerlo o probablemente lo van a venir a conocer como pasó en el movimiento alcista que tuvimos anterior, que la gente cuando vio a que Bitcoin estaba en los 60,000 dólares, se empezó a dar cuenta y ahora sí tenía la gente confianza y empezó a comprar porque pensaban que Bitcoin se iba a ir hasta los 100,000 dólares. Y yo les hago esto, o les digo esto y les hago énfasis porque yo quiero que ustedes lo visualicen ahora, no cuando Bitcoin esté en los 100,000 dólares. Hoy lo tenemos que visualizar. Si realmente nosotros queremos aprovechar todo ese movimiento alcista que vamos a tener dentro de unos meses, a hoy es cuando tenemos que empezar a sembrar esa visión en la mente de cada una de las personas que están aquí. Para que cuando pase ese movimiento, tú ya vayas en el movimiento y a través de la visión que tú tuviste, tú tomaste la decisión y tomaste una buena decisión y no vienes a tomar decisiones incorrectas en un tiempo y en un precio totalmente mal. Entonces, por eso es importante. Entonces, cuando mucha gente pensaba que Bitcoin se iba a ir hacia arriba, este servidor, humildemente lo digo, yo le estaba proyectando hasta los 15,000 o a los 11,000 dólares. ¿Y qué es lo que pasó? El precio cae. Y miren, por ejemplo, cuando el precio cae, ¿verdad? Si nosotros lo vamos a ver,
en este movimiento. Y aquí hay mucha gente, yo incluso hasta los he regañado en buena onda, pues. Pero veo que les gusta porque acá están y me quieren mucho y yo también los quiero mucho. Pero miren, por ejemplo, yo les venía diciendo a todos los que me han venido siguiendo, yo les he venido diciendo, cada vez que Bitcoin esté por debajo de los 20,000, acumulemos Bitcoin. ¿Y qué pasó? ¿A dónde llegó el precio? Desde los $60,000 que hicimos la proyección a que iba a caer a los $15,000, pues llegó a los 15,499. Y ahí era tiempo también de acumular. Pero aquí realmente no es un buen momento para acumular. Las personas que acumulamos aquí, pues estamos bien. Pero entonces, Aníbal, entonces me estás diciendo de que probablemente Bitcoin ya no va a bajar. Y ese es el sentimiento que causa en la gente a que se meta en zonas y en precios erróneos. Y nuevamente se los digo, familia, tienen que ustedes visualizar esto. Si en verdad quieren sacarle provecho a este mundo de criptomonedas, tienen que visualizarlo. Invertir de la mejor manera, con dinero que no te haga falta el día de mañana, con dinero que sabes que lo vas a invertir de a unos 2 o 3 años y listo, ¿verdad? Ahora, esta no es una buena zona de poder comprar y les voy a decir por qué. Porque hay dos cosas que puedan suceder. El precio todavía pudiese alcanzar hasta los 30. Y esto ya lo he hablado yo en otras sesiones. Pudiese alcanzar entre los 36 o lo que es los $40,000 y luego tener un retroceso. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y yo quiero que vayamos a la historia de Bitcoin. Prácticamente, nosotros estamos en este movimiento que normalmente pueda ser que ese movimiento todavía nosotros no lo desconocemos. Pero ¿qué es lo que nos va a dar a nosotros el conocimiento para podernos incorporar en el otro movimiento bajista que Bitcoin va a tener que tener en este movimiento? Ahora, este movimiento se alinea con el tiempo del halving de Bitcoin. Porque si nosotros nos vamos a dar cuenta, el problema que tiene Bitcoin es que no estamos en el tiempo correcto. Número uno. Otra de las cuestiones que tiene Bitcoin es que, por ejemplo, y esto lo hablé yo la semana pasada, porque el sentimiento estaba más arriba. O sea, la gente está muy emocionada, que el BlackRock, que no sé qué, o sea, y la gente está emocionada. Pero ahí hay que tener muchísimo cuidado, porque también el sentimiento de la gente combinado con el precio y combinado con el tiempo no tiene una buena relación. Para que nosotros podamos nuevamente volvernos a incorporar a todas aquellas personas que no se pudieron incorporar en el mundo de criptomonedas. Y no solamente vamos a hablar de Bitcoin más adelante, amigos, sino de otros proyectos también que le vamos a sacar provecho. Pero, por ejemplo, ¿por qué les digo yo que el tiempo no se alinea? Porque todavía nos faltan unos meses todavía para el halving. Ahora, nosotros tendríamos que haber un miedo extremo y es como todo, amigos. Imagínense, por ejemplo, el mercado por naturaleza siempre se mueve por impulsos y retrocesos, porque el mercado siempre viene a recoger a un punto determinado vamos a decirlo así, esas zonas de negociación. Por ende, el mercado siempre se va a mover en impulsos y retrocesos, que yo creo que todos los que estamos aquí ya sabemos eso. Pero, por ejemplo, cuando el mercado me rompe esto y yo estoy acá, ese es el peor momento en el que yo puedo tomar una decisión para poder querer invertir. En este caso, en Bitcoin, querer comprar. Nosotros tendremos que esperar un retroceso, independientemente él vaya a los 40, tendremos que esperar un retroceso y luego incorporarnos y acá sí
nos vamos nosotros para el siguiente movimiento, ¿verdad? Entonces, basada a esta información, el día de ahora nosotros estamos en un mal tiempo para poder invertir en el mundo de criptomonedas, entendiendo que si Bitcoin va hacia abajo, por ende las otras criptomonedas también tienden a ir hacia abajo. Entonces, yo hoy en día les hacía una proyección y la vamos a hacer acá y la vamos a hacer bueno, primero vamos a, déjenme hacer algo. Primero vamos a hacer esto, amigos. Vamos a hacer esto mismo que habíamos hecho o que he hecho. Bueno, esto está... prácticamente está en lo que es el gráfico, pero pero igual manera, ¿por qué quiero que lo hagamos? Porque queremos proyectar los siguientes precios, ¿verdad? Y también porque quiero que ustedes vean a través de la historia cómo es que Bitcoin se ha venido moviendo, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo vemos, por ejemplo, miren, por ejemplo, tomemos este punto de referencia y bueno, yo creo que vamos a hacerlo con este que se ve mejor. Si nosotros tomamos este punto de referencia en Bitcoin, tomamos este otro punto de referencia en Bitcoin, volvemos a tomar este punto de referencia acá y tomamos el otro punto de referencia que tenemos ahí. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, si nosotros vemos de esos puntos que Bitcoin ha subido a este movimiento, ¿verdad? Luego tenemos este movimiento acá que normalmente coincide con este punto, ¿ok? Que coincide con este punto, ¿verdad? Entonces, estos puntos de acá los vamos a marcar, bueno, ahorita lo vamos a hacer. Luego, nosotros de ese movimiento tenemos el siguiente movimiento que hace Bitcoin acá, que coincide con este otro movimiento que nosotros llevamos ahí. Y probablemente, como dijo alguien, la otra vez les decía, ojalá no hayan sido ustedes porque lo saco del Zoom, de la sesión, pero era broma, no se crean. Probablemente puedan decir, Aníbal, pero simplemente esas son rayas. No, amigos, es historia. Es historia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, luego, nuevamente, nosotros, miren cómo existe la manipulación y luego nuevamente tenemos el otro movimiento de Bitcoin. Ahora, este movimiento, si la historia se sigue dando, ¿verdad? Probablemente ese otro movimiento que nosotros estamos viendo acá puede hacer que nos lleve al siguiente movimiento alcista, ¿verdad? Y los precios que pudiéramos nosotros alcanzar, el primer objetivo, ¿verdad? El primer objetivo, vamos a ponerlo acá, que para mí serían los 90, serían los 90K, 90,000. Serían los 90K. Y el otro objetivo, siguiendo la misma historia que tendría Bitcoin, prácticamente estaríamos llegando nosotros alrededor, esto es por historia, amigos, esto es por historia, estaríamos llegando alrededor de los $173,000. ¿Ok? $173,000. ¿Ok? Que prácticamente ese sería el próximo o los próximos objetivos que tendría Bitcoin. Ahora, ¿qué nosotros podemos esperarnos ante ese
ante lo que pueda suceder. Si nosotros tomamos esto como referencia, ¿verdad? Tomamos toda esta información como referencia, nosotros tendríamos que sí o sí tener otro movimiento. Probablemente este movimiento acá no vendría hasta acá abajo, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos vamos a diario, acá, yo les compartía, vamos a hacerlo en diario, yo les compartía esto, ¿verdad? Que, por ejemplo, nosotros tenemos este movimiento y ahora tenemos este movimiento de acá, que probablemente vamos a tener este movimiento, ¿verdad? Y probablemente nosotros probablemente tengamos otro movimiento bajista. Entonces, cuando Bitcoin empiece, si es que cae, ¿verdad? Si es que cae, ahí nosotros nos estaríamos incorporando, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros lo vamos a ver en semanal y vamos a quitar esto, vamos a hacerlo en precio regular, ¿ok? Vamos a quitar esto. Nada más quería que vieran ustedes o ponerles la visión de lo que pueda suceder, ¿verdad? Entonces, nosotros esperamos un movimiento más hacia abajo, ¿ok? Un movimiento más. Y yo espero que estén aquí para nosotros ver ese movimiento y por esta área probablemente nosotros nos empecemos a incorporar. Así que independientemente, amigos, Bitcoin vaya más arriba o Bitcoin caiga de ahí, ahorita hay que estar tranquilos. Hay que esperar otro movimiento más, otro movimiento más, independientemente él suba, pero vamos a esperar un movimiento. Miren, es que todas las ballenas, las masas que han comprado Bitcoin acá, no se van a ir así por así, porque mucha gente, muchas ballenitas se han metido. Entonces, toda esa gente tiene que ser liquidada antes de hacer el próximo movimiento. Y si nosotros hablamos de que Bitcoin va a tener otro movimiento como este, por ejemplo, vamos a decir que Bitcoin va a tener otro movimiento como ese, ¿verdad? Acá, alcanzando estos objetivos que estábamos hablando nosotros. Si Bitcoin va a tener ese siguiente movimiento, amigos, ¿qué es lo que, o sea, es como cuando nosotros entramos, hacemos trading. Nosotros buscamos la acción de precio. ¿Por qué? Porque antes de hacer un movimiento tan fuerte, el precio no va a ir así, amigos. O sea, del precio de donde está ahí, el precio no va a ir así. Bien tranquilo, no. Van a manipular. Van a manipular. Y yo siempre se los he dicho. Yo no sé qué pueda pasar, yo no sé qué no sé qué pueda suceder, pero probablemente alguna noticia, no sé, pero algo va a pasar donde van a tirar el precio nuevamente hacia abajo y ahí nosotros tenemos que estar, como dicen por ahí, tenemos que estar pilas, ¿verdad? Para poder aprovechar ese próximo movimiento que nosotros vamos a tener de Bitcoin. Así que quería compartir eso con ustedes. Lógicamente, hay que esperar a que hagan un tipo de movimiento hacia abajo, ¿verdad? Y en este dip o en ese crash, o como ustedes lo quieran llamar, nosotros tenemos que buscar una zona inteligente para volvernos a incorporar, ¿verdad? Así que por ahí les vamos a estar compartiendo todo. Miren, por ejemplo, en cada movimiento que Bitcoin ha hecho, hablando de estos dos movimientos más grandes, siempre ha existido una manipulación. Siempre.
existe una manipulación. Cuando nosotros veamos una mecha, una vela así, con un movimiento fuerte hacia abajo y una absorción inmediatamente, eso nos indica a nosotros de que ya vamos a cambiar o vamos a irnos al siguiente movimiento. Miren esta mecha de acá y miren esta mecha de acá, que significa que manipulan. Miren, por ejemplo, esta mecha de acá. Ahora, si nosotros miramos, por ejemplo, toda esta zona, si nosotros nos vamos al precio actual, amigos, ¿cuál manipulación existe? No existe. No existe. Entonces, nosotros necesitamos ver algo así, ¿verdad? Necesitamos ver algo como esto. Un movimiento como el que tenemos acá, así, prácticamente, ¿verdad? No sé hasta dónde se pueda ir o lo puedan tirar para luego incorporarnos en ese movimiento. Que llegue a los 10,000 o 9,000, 11,000, probablemente ya no. Pero eso, el tiempo y los meses que quedan restantes no nos va a decir qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Por lo tanto, nos toca que esperar, ¿verdad? A que pase, a que suceda el acontecimiento, a que pase el tiempo y que esto baje nuevamente abajo. Y cuando estemos ahí, seguramente vamos a estar en el tiempo correcto, en el precio correcto y en el miedo extremo para nosotros podernos incorporar. Ahora, si nos basamos a otros indicadores, por ejemplo, observen este. Miren, por ejemplo, cada vez nosotros a dónde estamos, de lo que les estaba hablando ahorita, de los retornos y luego el movimiento alcista, cada vez que ha hecho ese movimiento se incorpora por debajo de la EMA verde, ¿verdad? Y luego surge el movimiento. Ahora, miren ustedes a dónde estamos actualmente. Ahora, esto va a tener que subir hasta estas zonas y probablemente ahí nosotros vamos a estar hablando, como les decía, entre los 150,000 y 170,000 dólares en el próximo movimiento de Bitcoin. Ahora, si nos basamos a otro indicador por historia, nosotros nos damos cuenta que cada vez que Bitcoin ha alcanzado estos niveles, ¿verdad? Acá, estamos ante ese posible movimiento. Y yo quiero que ustedes observen esto. Nuevamente, un movimiento fuerte hacia arriba y luego el movimiento hacia abajo y luego nos incorporamos y agarramos el movimiento. Por lo tanto, si ustedes se fijan, nosotros no podemos ver un movimiento claro de acción de precio o manipulación acá que todavía no existe para podernos incorporar. Y eso lo podemos observar claramente acá que nosotros no tenemos. Este no es, al menos para mí no lo es. Este tampoco lo es, aquí no existe. Necesitamos ver este movimiento acá y volvernos a incorporar. Así que, amigos, familia, hay que estar atentos para ese movimiento. Y bueno, decirles que aquí vamos a estar, o al menos aquí voy a estar para poder compartir y poderlos guiar y poderles ayudar a todas las personas para que le puedan sacar provecho a este mundo financiero y a todas las oportunidades que se van a venir en los próximos meses. Así que no me queda más que agradecerles por estar aquí. Quería compartir esto con ustedes, ¿verdad? Y a la misma vez también, déjenme, voy a detener la grabación.